Historia de la pedagogía, sección 131, cuarta parte, la época contemporánea. 17. John Dewey y la Escuela Progresiva Norteamericana. 114. El credo pedagógico de Dewey. 115. Dewey, el método. Esta es una obra de los maestros Avagnano y Di Salberti. 114. El credo pedagógico de Dewey. La doctrina del interés es la base de la pedagogía de Dewey. No se puede suscitar artificialmente interés por algo que no es capaz de suscitarlo por sí mismo. Es indispensable que la enseñanza se funde en intereses reales. Pero, por otra parte, el interés no es un dato, no es algo fijo y estático, ligado como está a la actividad. Cambia y evoluciona al complicarse y enriquecerse la actividad misma. Por lo tanto, es un error detenerse demasiado a considerar los intereses fijándolos en sus formas actuales, pues, en efecto, es necesario obligarlos a que evolucionen, suministrándoles todas las ocasiones posibles para traducirse en actividades conexas. Esta es la tesis capital de un breve escrito del año 1897, titulado Mi credo pedagógico, donde Dewey expone sucintamente los puntos principales de sus ideas pedagógicas. La educación se deriva de la participación del individuo en la conciencia social de la especie. Es un proceso que empieza inconscientemente, casi en el instante mismo del nacimiento, y que modela sin cesar las facultades del individuo, saturando su conciencia, formando sus hábitos, ejercitando sus ideas y despertando sus sentimientos y emociones. De tal modo se convierte poco a poco en un heredero del capital consolidado de la civilización. El proceso educativo tiene dos aspectos: uno psicológico, que consiste en la exteriorización y el despliegue de las potencialidades del individuo, y otro social, que consiste en preparar y adaptar al individuo a las tareas que desempeñará en la sociedad. A menudo, estos dos aspectos están en grave oposición entre sí, pero esa oposición se atenúa y puede desaparecer si tenemos presente que las potencialidades del individuo en desarrollo carecen de significado fuera de un ambiente social. Así como el balbuceo instintivo del lactante no se convierte en la base del lenguaje, sino es a través de la respuesta que suscita en quienes lo circundan, y que, por otra parte, la única adaptación posible que podemos dar al niño es, en las condiciones actuales, la que se produce al hacerlo entrar en posesión completa de todas sus facultades. Las condiciones actuales a que se refería Dewey al finalizar el siglo pasado eran las de un rápido progreso tecnológico y político-social, progreso que hoy se ha vuelto más apremiante, de manera que las admoniciones del filósofo a este respecto siguen siendo actuales en grado sumo. Con el advenimiento de la democracia y de las modernas condiciones industriales, escribe Dewey, se ha vuelto imposible predecir con precisión lo que será la civilización dentro de 20 años. Por consiguiente, es imposible preparar al niño para enfrentar un orden preciso de condiciones. Prepararlo para la vida futura significa hacerlo dueño de sí, significa educarlo de modo que consiga rápidamente el gobierno completo y rápido de todas sus capacidades, que su ojo, su oído y su mano puedan ser instrumentos de mando siempre listos, que su juicio sea capaz de aferrar las condiciones en las cuales debe trabajar y las fuerzas que debe poner en movimiento para poder actuar económica y eficazmente. Alcanzar esa adaptación es imposible si no se tienen constantemente en cuenta las facultades, los gustos y los intereses propios del individuo, es decir, si la educación no se convierte constantemente en términos psicológicos. Por lo tanto, de los dos aspectos de la educación, el psicológico es fundamental, mientras que insistir en la definición social de la educación como adaptación a la civilización la convierte en un proceso forzado y externo, tendiente a subordinar la libertad del individuo a una situación social y política dada de antemano. La personalidad individual es, pues, el único agente de progreso efectivo. Para desarrollarla por completo y no para coartarla, la educación debe asumir una fisonomía y un carácter sociales. Por tanto,
La escuela misma debe organizarse como una comunidad, donde están concentrados todos los medios más eficaces para hacer del niño partícipe de los bienes heredados de la especie, y donde la educación se realice como un proceso de vida y no como preparación para el porvenir. La escuela, insiste Dewey, debe representar la vida actual, una vida que sea tan real y vital para el niño como la que vive en su casa, en el vecindario o en el campo de juego. Entendida como una vida social simplificada, la vida de la escuela debe desenvolverse gradualmente a partir de la vida doméstica. A su vez, la disciplina escolar debe emanar de la vida de la escuela, entendida como un todo y no directamente del profesor. La vida activa y social del niño debe ser asimismo el centro alrededor del cual se organizan progresivamente las diversas materias. En primer lugar, las que lo familiarizan con su ambiente, en el tiempo y en el espacio, historia, geografía, nociones científicas. Después, las que le proporcionan los instrumentos propios para ahondar en las primeras, leer, escribir, contar. Pero las actividades manuales, expresivas o constructivas seguirán siendo el centro de correlación de todos los estudios y abarcarán de la cocina y la costura al modelado, al hilado, al tejido, a la carpintería, etc. En Dewey, como es natural, el concepto de las actividades manuales y su función se relaciona con su concepto sobre el modo como procede la actividad mental. A diferencia del método Montessori, no se suministra al niño un material ya formado, ya intelectualizado, sino materiales brutos, arcilla, lana, algodón, madera, paja, etc., con los que el niño no tarda en proyectar la factura de algo, desarrollando ideas que le vienen de sugestiones sociales y de ciertos resultados primeros obtenidos por casualidad. La comparación continua entre los proyectos y los resultados produce un ahondamiento intelectual. Se convierte en una forma de indagación ininterrumpida. Para Dewey, el aspecto científico, el técnico y el artístico están íntimamente fundidos en las primeras actividades del niño en que se permite a éste desarrollar sus potencialidades en un sentido activo y social. 115. Dewey, el método. En Escuela y Sociedad, Dewey subraya la importancia que tiene, incluso desde el punto de vista educativo, las transformaciones tecnológicas y la llamada revolución industrial. En otros tiempos, cuando los bienes se producían en su mayoría directamente, o por lo menos en los talleres artesanales del vecindario, el niño podía observar los diversos procesos y ofrecer pronto su ayuda, primero bajo forma de juego e imitación, luego casi como un aprendizaje, en toda clase de actividades y servicios sociales. Por consiguiente, fuera de la escuela propiamente dicha, contaba con otra escuela de la inteligencia, del carácter y de la socialidad, de tal modo que la primera podía limitarse a enseñarle las pocas habilidades instrumentales que difícilmente hubiera podido aprender en modo natural y espontáneo en el ambiente de los adultos o los coetáneos. La revolución industrial ha eliminado todo eso, y este es el motivo por el cual la escuela debe organizarse de manera de ofrecer la variedad de experiencias productivas y sociales que ya no se pueden recoger fuera de ella. Por tanto, la escuela debe ser un ambiente de vida y trabajo. Salvo esta indicación general, Dewey se resiste a formular métodos didácticos precisos. En efecto, el verdadero método de enseñanza se identifica con el método general de la investigación, según lo manifestado y especificado por el mismo Dewey en Democracia y Educación. En cada uno de los 5 momentos de la investigación que hemos expuesto arriba, hay implícitas orientaciones didácticas específicas. En primer lugar, es necesario que el niño pueda adquirir sin apresuramiento y en la máxima libertad sus experiencias, de modo que en un momento determinado surjan de estas situaciones problemáticas que el niño perciba como tales, algo que presente algo nuevo y por lo tanto incierto o problemático, y sin embargo lo bastante ligado con los hábitos predominantes como para provocar una respuesta eficaz. La asignación de problemas es un sustituto harto fácil y con frecuencia dañoso de la labor requerida para propiciar la génesis de problemas reales. Pero el maestro cae en él por el hecho de que el instrumental y la disposición
material del aula escolar común y corriente, son hostiles a la verificación de las situaciones reales de la experiencia. Por desgracia, el único tipo, o casi, de problema que se le plantea al alumno en la escuela tradicional es el de satisfacer las exigencias particulares del maestro, descubrir qué quiere el maestro, qué podrá satisfacerlo al repetir la lección o el examen o en la conducta. Dada una situación problemática genuina, debe darse al niño la oportunidad de delimitarla y precisarla intelectualmente por sí solo, sin que se pretenda, dice Dewey, criticando a la Montessori, conducir inmediatamente a los alumnos al material que expresa las distinciones intelectuales realizadas por los adultos. Cuando se tienen ideas o hipótesis, se parte en busca de datos, de material de observación y experimento. Al niño debe darse la oportunidad de realizar observaciones e investigaciones directas y debe tener a su disposición materiales de consulta. Pero en la escuela común, observa Dewey, en general hay demasiada poca información proporcionada por otros. Es decir, hay demasiados libros de texto y demasiados pocos libros y repertorios de consulta. El cuarto momento de la búsqueda es el de la reelaboración de las hipótesis originales y necesitaría que el niño se hubiese formado por sí solo sus ideas, en vez de adquirirlas ya hechas a millares, como suele suceder en las escuelas. Por lo común, dice Dewey, no nos preocupamos lo más mínimo de hacer que el alumno se vea comprometido en situaciones significativas en las que su actividad genere, sostenga o reafirme ideas, es decir, significados y conexiones percibidas. Pero esto no significa que el maestro debe mantenerse a distancia en calidad de observador. La alternativa del método consistente en suministrar un argumento ya formulado y escuchar con qué exactitud se le reproduce no es ceder al discípulo, sino el participar en su actividad. En esta actividad compartida, el maestro aprende y el escolar, sin saberlo, enseña. Y, para decirlo de una vez, mientras menos conciencia haya de dar y recibir instrucción por una parte y por la otra, mejor será. En cuanto a la última fase de la indagación, o sea, el restablecimiento de una situación integrada mediante la aplicación de las ideas elaboradas, o por lo menos mediante su comprobación, es evidente que parece realizarse en muchos de los métodos actuales que insisten en que se debe aplicar lo aprendido. Pero como no se parte de situaciones verdaderas, problemáticas para el alumno, esa aplicación resulta exterior y artificiosa y no enriquece la experiencia ordinaria ni constituye una novedad vital. Habiendo hecho estas observaciones críticas, Dewey concluye como sigue. Si nos hemos detenido especialmente en el aspecto negativo, ha sido con la intención de sugerir medidas positivas aptas para el desarrollo eficaz del pensamiento. Cuando una escuela está dotada de laboratorio, taller y jardín, cuando se usan libremente dramatizaciones, representaciones y juegos, entonces existe la posibilidad de reproducir las situaciones de la vida y adquirir y aplicar nociones e ideas al desarrollo de experiencias progresivas. Las ideas no quedan aisladas, no forman una isla aparte, animan y enriquecen el curso ordinario de la vida. El aprendizaje se vuelve vital en virtud de su función, en virtud del puesto que ocupa en la dirección de la acción.